En el video de movimiento oscilatorio introdujimos el uso de versores en la deducción de las funciones del más para posteriormente, en el video análisis de vibraciones, mediante la suma de dos vibraciones armónicas en la misma dirección con igual frecuencia y ángulos de fase omega t y omega t más phi, obtener en detalle el desplazamiento resultante A, su dirección mediante el ángulo psi y su sentido respectivamente. Continuando con la superposición de movimientos oscilatorios o vibraciones, vamos a componer dos más de igual dirección, frecuencia y ángulos de fase omega por t más phi 1 y omega por t más phi 2. Sean las funciones x1, función del tiempo, a sub 1 por seno de omega t más phi 1, y x sub 2, función también de t, igual a sub 2 por el seno de omega t más phi 2, posiciones de dos osciladores. El resultado de su superposición será la suma de ambos. Aquí reemplazamos x sub 1 de t más x sub 2 de t por su igual. Considerando, como ya hemos visto, los movimientos circulares uniformes de los vectores rotantes, cuya proyección sobre el eje X, por ejemplo, de A sub 1, es la componente A sub 1 por el seno de el ángulo omega por t más phi 1, y el eje Y es A1 por el coseno de el mismo ángulo, resultando el versor A sub 1 como la suma de las componentes en X por el vector unitario Y menos signo negativo se debe a que el sentido de la componente en Y es descendente, multiplicada por el vector unitario J. Asimismo, la componente en X de el versor A sub 2 es A sub 2 por el seno de este ángulo phi menos omega t más phi sub 2, donde, denominando alfa a omega por t más phi sub 2, el seno de pi menos alfa por identidades trigonométricas se puede desarrollar como el producto del seno del primer término por el coseno del segundo menos el coseno del primero por el seno del segundo, donde el seno de pi sabemos es 0 y anularía este primer término, y el coseno de pi es menos 1, que cambiaría el signo menos llevándolo a más. Y en definitiva, el seno de pi menos alfa es igual al seno de alfa, reemplazando alfa por su igual, omega por t más phi 2, la componente en X sería ahora A sub 2 por el seno de omega t más phi sub 2. Haciendo lo mismo, pero ahora para la componente en Y,
que es a sub 2 por el coseno de este ángulo, pi menos omega por t más phi sub 2, haciendo alfa igual a omega por t más phi sub 2, el coseno de pi menos alfa por identidades trigonométricas se puede desarrollar como el coseno del primero por el coseno del segundo, más, porque hay que cambiar el signo, dice la identidad, el seno del primero por el seno del segundo, a sabiendas que el coseno de pi es menos 1, lo que haría que este primer término que nos queda sea negativo, menos coseno de alfa, y acá el seno de pi es 0, anula al segundo término. Reemplazando alfa por su igual, nos queda que este coseno de pi menos omega t más phi sobre 2 es igual a menos coseno de omega t más phi sobre 2. Y la suma vectorial resultante del versor a sub 2 será la componente en x a sub 2 por el seno de omega t más phi sub 2 por el vector unitario y menos, debido a este signo, la componente en y a sub 2 por el coseno de omega t más phi sub 2 por el vector unitario j. El radio del movimiento circular resultante y por lo tanto la amplitud del movimiento armónico simple de la superposición de los dos más mediante la aplicación del teorema de Pitágoras visto en videos anteriores es a igual a la raíz cuadrada de a sub 1 cuadrado más a sub 2 cuadrado más 2 por a sub 1 por a sub 2 por el coseno de phi, donde phi es el desfasaje entre los dos movimientos, tal como apreciamos acá en la gráfica. Del gráfico siguiente, la componente de A sobre el eje X con su desfasaje respectivo, psi, sería, considerando este ángulo pi menos omega por t más psi, igual a por el seno de pi menos omega por t más psi, que es este ángulo el que está entre corchetes, que mediante el procedimiento donde reemplazamos omega por t más psi por alfa, con el uso de identidades trigonométricas podemos reemplazar seno de pi menos omega t más phi, seno de pi menos alfa, por el seno del primero por el coseno del segundo menos el coseno del primero por el seno del segundo, a sabiendas de que el seno de pi es nulo, y anularíamos este término, y que el coseno de pi es menos 1, y esto quedaría positivo como seno de alfa. Reemplazando alfa por su igual me queda seno de omega t más psi igual al seno de pi menos omega t más psi. Haciendo lo mismo para la componente en y, el coseno de pi menos alfa, que sería omega por t más psi alfa, aplicando por identidades trigonométricas esta relación, coseno del primero por el coseno del segundo, más, porque se cambia el signo de la operatoria, por el seno del primero más el seno del primero por el seno del segundo, donde sabemos que el coseno de pi es menos 1 y haría negativo menos coseno de alfa, y el seno de pi igual 0, anula este término. Reemplazando alfa por su igual me queda menos coseno de omega por t más psi. Así,
el versor A tendría la componente en X por el vector unitario Y menos la componente en Y por el vector unitario J, donde la amplitud la da la expresión esta. La frecuencia angular omega es la misma, ya que los tres versores A1, A2 y la resultante A rotan con la misma velocidad angular. Y ahora sí, para obtener el desfasaje psi de A, se debe hacer a través de las expresiones de igualdad de las componentes del versor A, tanto en X como en Y, con la suma de las componentes en X e Y de los versores A1 y A2 respectivamente, quedando A por el seno de omega t más psi igual a la suma de las componentes A1 por el seno de omega t más phi1 más A2 por el seno de omega t más phi2. En Y menos A por el coseno de omega t más psi será igual a menos A por el A1 por el coseno de omega t más phi1 menos A2 por el coseno de omega t más phi2. Haciendo t igual 0, nos queda estas expresiones. Ahora, multiplicando por menos 1, esta última igualdad, quedarán ambos miembros con signos positivos. Luego, dividiendo miembro a miembro las ecuaciones encolumnadas, tendremos A sobre A se simplifica. Seno de psi sobre coseno de psi es tangente de psi. En el numerador aparece esta expresión y en el denominador aparece esta expresión cambiada de signo porque previamente habíamos multiplicado por menos 1 y distribuido en el segundo miembro ese menos 1 para que todos los valores quedasen positivos. El arco tangente de psi resuelve la dirección del versor A. Para más componentes de vibraciones se tiene que x sub t va a ser la sumatoria de los x sub i, todos dependientes del tiempo que va desde 1 hasta el enésimo. Sabemos que x sub i es esta expresión, omega por t, ya que la frecuencia es la misma, con los desfasajes correspondientes. Esta sumatoria era igual al versor resultante A por el seno de omega t más psi, donde de la expresión que habíamos visto para sacar la amplitud resultante a cuadrado, ordenada de esta manera, sabíamos que era una diferencia de cuadrados. Multiplicando el último término del segundo miembro por coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, que es igual a la unidad, o sea, no va a afectar en nada esto. Ahora, distribuyendo a sub 2 al cuadrado dentro del paréntesis, nos quedaría esta expresión, estos dos términos de esta manera. Pero si observamos, estos tres términos se corresponden con una diferencia de cuadrado de a sub 1 más a sub 2 coseno de phi. Por eso es que están dentro del paréntesis
y elevado a la potencia 2. Y el resto es esto, tal como figura acá. Para más componentes de vibraciones, la expresión general sería esta: a la raíz cuadrada, ¿cierto?, de la sumatoria para i desde 1 hasta n de todos los a sub i coseno de phi sub i al cuadrado, más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los a sub i por seno de phi sub i, todo esto elevado al cuadrado. Y por supuesto, para la tangente de psi sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del producto de todos los a sub i por los senos de phi sub i, dividido la sumatoria de i igual a 1 hasta n del producto de a sub i coseno de phi sub i. Primer ejemplo. Empezaremos considerando que los desfasajes phi 1 y 2 son iguales. Por lo tanto, la diferencia de fase entre ellos va a ser 0. O sea, entre el versor a sub 1 y a sub 2. O sea, los vectores flotantes a sub 1 y a sub 2 son paralelos. De la ecuación que determina el módulo del versor resultante, ahora tenemos esa expresión, con coseno de phi igual a 0, esto vale 1, nos quedaría este resultado, que no es otra cosa que una diferencia de cuadrado, con a sub 1 y a sub 2. Se simplifican los cuadrados y nos queda que a es igual a la suma del módulo de a sub 1 y el módulo de a sub 2, tal como podemos apreciar en las gráficas siguientes. La tangente de psi, que estaba dada por esta expresión, ahora como sabemos que phi 1 y phi 2 son iguales, podemos sacar este factor común seno de phi 1, por ejemplo, y el coseno de phi 1 en el denominador, de la suma de a1 más a2, que se podrán simplificar, y nos quedará que la tangente de psi es igual a la tangente de phi 1, o sea que psi coincide con phi 1 y phi 2. Tal cual podemos apreciar acá, y los dos movimientos armónicos interfieren constructivamente y sus amplitudes se suman tal como nos muestran las gráficas. Vamos con el ejemplo 2. Consideraremos ahora que phi sub 2 es phi sub 1 más pi, y eso implica que la diferencia de fase entre ambos movimientos es pi, por lo que los dos movimientos armónicos simples están en oposición de fase. Los vectores rotantes tienen igual dirección, pero sentidos contrarios. Se dice que son antiparalelos. Si suponemos, por ejemplo, que a sub 1 es mayor en módulo que a sub 2, tendríamos estas gráficas. Y también sabemos que psi era igual a phi 1, donde los dos movimientos se interfieren destructivamente, tal como se puede apreciar en las gráficas. Y en el caso que extremo en que A1 sea directamente igual a A sub 2, se cancelan mutuamente, denominándose al evento destrucción total. Consideremos ahora para el ejemplo 3 que phi sub 2 es igual a phi sub 1 más un desfasaje de pi sobre 2. O sea que la diferencia de fase entre los dos versores A1 y A2 es pi sobre 2. Por lo que los dos movimientos armónicos simples se dice que están en cuadratura. De la expresión de la amplitud, coseno de pi sobre 2 es 0,
anulándose el tercer término del segundo miembro, y nos queda que a cuadrado es igual a sub 1 cuadrado más a sub 2 cuadrado. De la expresión tangente de psi, vamos a reemplazar phi sub 2 por su igual, pi 1 más pi sobre 2, tanto en el numerador como en el denominador según corresponda. Aplicando propiedad trigonométrica del seno y el coseno de la suma de dos ángulos, a sabiendas que el coseno de pi sobre 2 es 0 y el seno de pi sobre 2 es 1, termina quedando esta expresión, que es esta, como el producto de a sub 2 por coseno de phi 1. Y esta expresión termina quedando como menos a sub 2 por seno de phi sub 1. Reemplazado ya acá los valores que hemos hallado, nos queda que la tangente de psi es esta. Vamos con unos artilugios matemáticos, multiplicando y dividiendo por a sub 1 y distribuyendo. Este a sub 1 pasaría dividiendo esta expresión, y al introducirla dentro del paréntesis se simplifica con este, y acá queda menos a sub 2 sobre a sub 1. Este lo incorporamos dentro del paréntesis dividiendo los valores que están en el numerador, y nos va a quedar de esta manera. Seguimos multiplicando ahora y dividiendo por el coseno de phi sub 1, y también lo vamos a introducir, igual que con el procedimiento anterior, dentro del paréntesis, de tal manera que este coseno se introduce acá, queda seno sobre coseno de phi sub 1 respectivamente. Habíamos quedado que esto quedaba 2 sobre a1 por el coseno de phi 1, y al introducir este dividiendo lo simplifica. En el denominador, al introducir coseno de phi 1 dividiendo acá, nos quedaría que esto es 1, y luego a sub 2 sobre a sub 1 queda multiplicado por el seno de phi 1 sobre el coseno de phi 1. Esto es la tangente de phi sub 1, y acá también concluimos que esta es una expresión más simplificada, y que el cociente entre a sub 2 y a sub 1 no es otra cosa que la tangente de este ángulo que vamos a denominar beta. Entonces, esto es tangente de beta y esto es tangente de beta. Expresión corregida ahora en función de lo que hemos explicado, y a su vez psi sería phi 1 más el arco tangente de a sub 2 sobre a sub 1, que es precisamente el ángulo beta.